Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Este texto fue escrito en colaboración con Blizzard 20. Descargo de responsabilidad, no soy el propietario de Bleach. Capítulo 11. Ciudad de Karakura. Las calles estaban vacías mientras Bambieta caminaba junto a Ichigo. Detrás de ellos se oían los sonidos del festival, que aún bullía de actividad. Tras encender sus globos y probar el delicioso pan bomba de Orime, Ichigo invitó a Bambieta a cenar a su casa. Sabiendo que su madre probablemente seguía fuera con Kaoru y que odiaba calentar sobras de la nevera, Bambieta aceptó, aunque el pan no logró saciar su apetito. Pero en el camino, Bambieta pronto se encontró con un pequeño problema. Mientras caminaba, no pudo evitar sentir que su kimono comenzaba a apretarle un poco en el pecho y que sus senos rebotaban. Mamá dijo que ella usaba esto cuando tenía mi edad. ¿Por qué me queda tan apretado en el pecho? No debería ser tan diferente a mí. El sudor corría por la espalda de Bambieta cuando sintió que sus pechos iban a salirse de su blusa. Le echó un vistazo rápido a Ichigo, quien por suerte no se percató de su problema y se cubrió la blusa con una mano para evitar que sus pechos se desbordaran. Y lo peor es que no puedo parar para reajustarme el kimono por culpa de este maldito viento, pensó mientras el viento azotaba a ella y a Ichigo. Al mirarse el pecho, no pudo evitar notar que sus pechos parecían más grandes de lo normal. Creo que comer la comida de Orime podría estar haciendo que mis pechos crezcan. Para desgracia de Bambieta, Ichigo la vio forcejeando con su blusa y, admirablemente, intentaba no mirarle el escote. No la mires, Ichigo, se repetía mientras la guiaba por la acera. Si te pilla mirándole los pechos, te va a partir los dientes. Cuando la clínica Kurosaki apareció a la vista, tanto Ichigo como Bambieta suspiraron aliviados. No sé cuánto sabes de mi familia, pero, mi padre puede ser un poco. Ichigo pensó en la palabra que mejor describía a su padre, loco. Bambieta conocía bien a Isshin Kurosaki, pero no entendía a qué se refería con esa declaración. Pronto lo comprendió en cuanto Ichigo abrió la puerta y de repente salió volando por los aires tras recibir una patada voladora en la cara. Vestido con su propio yukata festivo, Isshin rió al ver a su hijo desplomarse en la acera. «Te estás volviendo lento, ¿no?», dijo riendo antes de percatarse de que tenía un invitado en la puerta. «Oh. Hola», saludó. «¿Eres amigo de mi hijo?», preguntó, sin reconocer al nuevo compañero de clase de Ichigo. «Esta es Bambieta», presentó Ichigo tras levantarse del suelo y subir el escalón, sujetándose la mejilla dolorida. «Es la hija de Ikumi y mi nueva compañera de clase». «Hola», respondió Bambieta mientras estrechaba la mano de Isshin. ¿Siempre le das patadas en la cara a tu hijo?», preguntó con curiosidad. Sabía que Isshin había sido capitán de los Shinigami, pero en la base de datos de Bandenreich apenas se describía su forma de criar a sus hijos. Ichigo suspiró. «Todo el día. Todos los días». «Oye. Si no te hubiera atacado por sorpresa, ¿cómo ibas a estar preparado para la vida real?», replicó Isshin. «¿Qué tiene que ver eso de patearme en la cara con la vida real?». Bambieta no pudo evitar reírse entre dientes ante la discusión. Un padre chiflado, amigos Shinigami chiflados y una jefa chiflada que es mi madre. ¿Cómo es que Ichigo no se volvió chiflado también?, se preguntó a sí misma. Isshin se hizo a un lado y dejó pasar a Ichigo con su invitado. «Le diré a Yuzu que tendremos visitas». Dicho esto, entró en la cocina para darle la buena noticia a su hija. Bambieta entró en la sala y vio que no estaba vacía. Karin Kurosaki, vestida con una camiseta y pantalones cortos tras quitarse su pesado yukata, parpadeó sorprendida al ver a una chica de pie junto a Ichigo. Hola», dijo Karin, algo sorprendida de que su hermano hubiera traído a una chica a casa. «Karin, ella es Bambieta Unahilla. Es mi nueva compañera de clase», presentó Ichigo mientras Bambieta tomaba asiento en una silla. Karin le dedicó una leve sonrisa a su invitada antes de volverse hacia su hermano y arquear una ceja. «Vaya, Ichigo. Por fin has traído a una chica a cenar a casa. Y yo que pensaba que nunca veríamos algo así». Ichigo frunció el ceño. «¿Y qué hay de Rukia? ¿O de Nozomi?». «Me refiero a una chica que no está aquí para quedarse con nosotros».
Bambieta vio a alguien salir de la cocina y reconoció a Yuzu Kurosaki, la hermana gemela de Karin. «Hola», exclamó la chica radiante. «Es un placer conocerte». «Hola», dijo Bambieta antes de mirar a su alrededor. «Oye, ¿dónde está tu padre?» Ichigo puso los ojos en blanco y señaló la pared con el pulgar. Cuando Bambieta se giró, vio al padre de Kurosaki llorando frente a un enorme póster de la madre de Ichigo, Masaki. «Oh, Masaki. Nuestro hijo por fin se está convirtiendo en un hombre. Estoy tan feliz. Por fin tenemos una cuarta hija». Bambieta dijo con expresión impasible, «Vaya, no bromeabas. Está loco. No tienes ni idea». Al día siguiente. Instituto Karakura. Sonó el timbre y terminó otro día para los adolescentes en el aula. Mientras Ichigo guardaba sus cosas y se preparaba para irse a casa, Uryu se acercó por detrás. Aunque iba en contra de su naturaleza pedir ayuda, Uryu sabía que tenía que tragarse su orgullo y contarle a Ichigo sobre la amenaza de Ryuken a Bambieta. «Ichigo», le dijo mientras se colocaba detrás de él. Procurando mantener la voz baja, Uryu miró a su amigo con urgencia. «Tenemos que hablar». Ichigo pudo percibir la seriedad en los ojos de Uryu y la urgencia de la situación. Mirando a Chad, Orime y Bambieta, Ichigo asintió y ellos se pusieron de espaldas, hablando en voz baja. «¿Qué ocurre?» «Mi padre es el problema», dijo Uryu, ajustándose las gafas. «Vino a verme anoche mientras estabas en el festival de Oban». Él miró a Bambieta, que estaba en medio de hacer la maleta. «Amenazó con matarla», dijo sin rodeos. Los ojos de Ichigo se abrieron de par en par y su corazón se aceleró. «¿Qué? ¿Por qué?» «Baja la voz», le reprendió Quincy. «Él ve a Bambieta como el último legado de Iguach. Me dijo que si yo hacía algo para detenerla, lo haría». Negando con la cabeza, Ichigo miró a su amigo con incredulidad. «Pero si han pasado casi 3 meses desde que trajeron a Bambieta», insistió, «no ha hecho nada malo». «Eso, no es del todo cierto», admitió Uryu a regañadientes. Metió la mano en su mochila y sacó los papeles que Ryuken le había dado la noche anterior. «¿Te acuerdas de esos gamberros con los que te reuniste con Bambieta debajo del puente?» «Sí». «¿Por qué?» «¿Echa un vistazo?», dijo Uryu, entregándole los papeles a Ichigo. Cuando Ichigo leyó los informes y vio lo mal que estaban los gamberros a los que Bambieta había dado una paliza, pensó, sé que se lo merecían, pero Ryuken lo interpretó como una prueba de la inestabilidad de Bambieta. Al revisar los papeles, Ichigo se dio cuenta de lo mal que pintaba la situación para Bambieta. «Tenemos que vigilar a Bambi. Y a tu padre». «De acuerdo. Vigilaré a Ryuken y te avisaré si lo veo intentar algo». «Tú vigila a Bambi y», Uryu vio algo por el rabillo del ojo que le hizo maldecir. «Oh, no». Cuando Ichigo se giró para ver que miraba a Uryu, también se quedó sin aliento, el asiento de Bambieta estaba vacío. «Maldita sea», maldijo Ichigo, agarrando su mochila. «Seguro que se fue mientras estábamos hablando». Tanto el Shinigami como Uryu salieron corriendo del aula, ignorando las miradas de sus compañeros confundidos. «Yo iré a buscar a Ryuken». «Tú ve a buscar a Bambieta», dijo Uryu antes de echar a correr. Ichigo fue en dirección contraria, hacia la casa de Ikumi, esperando que su amigo estuviera a salvo. Mientras tanto, Bambieta no fue directamente a casa después de salir de la escuela. Tenía muchas cosas en la cabeza y quería dar un paseo para despejarse. Usando Irenkyaku, se adentró en una zona boscosa, subiendo lentamente los escalones de piedra a lo largo del camino. Suspirando, Bambieta miró al cielo y se preguntó cómo estaría Orime. No había hablado con ella desde ayer y Bambieta notó que su amiga aún estaba dolida por el rechazo de Ichigo. Tatsuki le preguntó al respecto durante el almuerzo y, aunque se enfadó, su enfado iba más dirigido a Ichigo que a Bambieta, para su sorpresa. El lento paseo vespertino transcurrió hasta que Bambieta se encontró en un cementerio. Bambieta soltó una risita macabra. «Parece que, vaya donde vaya, siempre me encuentro con los muertos». Caminó entre las lápidas antes de percibir algo que provenía de una de ellas. Le resultaba familiar.
Al acercarse a aquella lápida, Bambieta leyó la inscripción y se entristeció al ver de quién era la tumba, Masaki Kurosaki. La madre de Ichigo. Extendió la mano y tocó la lápida, sintiendo los vestigios de la energía espiritual de Ichigo. Seguro que viene aquí a menudo. Bambieta sabía quién era Masaki. El daten de Ichigo incluía el detalle de que Ichigo había perdido a su madre, quien lo protegió de un Hollow despreciable a costa de sus propios poderes. Al mirar la tumba, Bambieta sintió la familiar opresión de la tristeza en su corazón. Si no te hubiera quitado tus poderes entonces, todavía estarías aquí. Aunque no había mencionado mucho a su madre, Bambieta sabía cuánto la seguía sintiendo Ichigo por su pérdida. Eso hizo que el odio de Bambieta hacia Iwatch creciera aún más. Mentiroso, pensó con amargura, solo tomas y tomas. Nunca nos consideraste tus hijos. Éramos simples peones. Nunca pensaste en cumplir tu promesa. La solitaria Bambieta alzó la vista al cielo y rememoró los últimos meses de su nueva vida. Su resurrección y reencuentro con su madre y su hermano. Conocer a sus nuevos amigos y disfrutar de una vida normal, libre de Iwatch. Conocer a Ichigo y pasar tiempo con él y su peculiar familia. Recordar su alocado encuentro con su padre hizo que Bambieta soltara una risita, comprendiendo así la lucha de Ichigo por mantener la cordura con un padre tan demente. Al mirar la tumba, supo que era inútil, pero decidió hacerlo de todos modos. Decidió hacerle una pregunta. ¿Merezco formar parte de esta vida?, se preguntó. Con Ichigo, mamá y todos los demás. Sabía que no iba a obtener ninguna respuesta, excepto que obtuvo una. No. No lo haces. Bambieta se giró bruscamente para ver quién era y descubrió que el misterioso orador era Ryoken Ishida. Los ojos marrones de Bambieta se abrieron de horror al ver el arco plateado en las manos del hombre, ya tensado. Antes de que pudiera pronunciar palabra, Ryuken disparó. Continuará. Este capítulo está escrito en colaboración con Blizzard 20. Una advertencia antes de empezar, habrá temas intensos a medida que profundice en el personaje de Bambieta. Descargo de responsabilidad, Bleach no me pertenece. Capítulo 12. Mientras Ryuken tendía una emboscada a Bambi. Ciudad de Karakura, Casa Unagilla. Bambieta estaba en peligro. Ikumi no podía explicar cómo, pero la intuición de su madre nunca fallaba. Sentada en su escritorio, tuvo un mal presentimiento, uno que solo había tenido una vez antes, el día en que Bambieta y su padre desaparecieron de su vida. No era evidente, pero sentía un terrible nudo en el estómago que le decía que su hija estaba en peligro. Ikumi se levantó lo más rápido que pudo, agarró las llaves de su furgoneta y salió disparada, alejándose a toda velocidad para encontrar a su Bambi, con la esperanza de que estuviera bien. No sabía qué haría si perdía a su hija por segunda vez. Mientras tanto, Ichigo recorrió la ciudad buscando a su amiga por todas partes. Uryu había intentado localizarla a ella y a la cinta del alma de su padre, pero por alguna razón desconocida no lo había logrado. El miedo se apoderó del corazón de Ichigo, la idea de que otra amiga estuviera en grave peligro lo llenó de pavor. Corrió hacia la casa de Ikumi, con la esperanza de encontrarla allí, pero la vio alejarse en coche. Sus ojos captaron la mirada de pánico en los ojos de la madre mientras se alejaba a toda velocidad e instantáneamente supo que Bambieta no estaba en casa. Sacando su celular, intentó llamarla por enésima vez, esperando obtener una respuesta, pero fue en vano. «Maldita sea», gritó antes de meter la mano en su mochila para sacar algo. O mejor dicho, alguien. «Oye», gritó con protesta mientras lo sacaban a la fuerza de la mochila de Ichigo, después de haberse colado dentro para espiar de nuevo a las chicas de su clase. «¿Qué tal si te cuidas un poco, Ichigo?» Ignorando las protestas del alma Mad, Ichigo apretó con fuerza el cuello del juguete. Contosió y expulsó su Soul Candy de la boca. Agarrando la pastilla verde, Ichigo se la metió en la boca y se la tragó, forzándose a salir de su cuerpo humano. Ichigo se elevó al cielo, dejando a Kon de pie dentro de su cuerpo. «Kon, cuida de mi cuerpo y llévatelo a casa», gritó antes de partir en busca de Bambieta. Kon le gritó a Ichigo mientras se alejaba a toda velocidad.
Será mejor que la salves, Ichigo, gritó al oír la difícil situación de Bambieta. Todavía no te he perdonado por haberme dejado encerrada en tu cajón durante una semana. El alma Mat dentro del cuerpo de Ichigo observó por un instante cómo el chico volaba para salvar a Bambieta antes de darse la vuelta y marcharse. Sin embargo, no se dirigía a la casa de Ichigo. Mientras Ichigo anda buscando a su miel, dijo con voz jovial, yo voy a buscarme unas mieles. Salió corriendo con una expresión tonta y el alma Mat se dirigió a un lugar donde podría espiar a algunas chicas. Mientras tanto. Cementerio. Bambieta corrió por su vida mientras esquivaba otra flecha. La sangre goteaba por su costado mientras corría. Solo sus reflejos agudizados por los entrenamientos con Ichigo y Uryu la habían salvado de un golpe mortal, su rápida agilidad la salvó de recibir un disparo en el pecho. En cambio, la flecha le rozó el costado, arruinando su uniforme escolar. Maldita sea. Me golpeó cuando estaba desprevenida. Corrió entre hileras de tumbas y usó Irenkyaku para alejarse de su atacante. Al aterrizar junto a un árbol alto, se giró para encararlo. Fuera lo que fuese, no estaba de humor para esto. ¿Quién demonios eres?, gritó furiosa, llevándose una mano al costado sangrante. Usó su Bugdana para detener la hemorragia, pero aún le aterraba que su glut hubiera sido penetrado con tanta facilidad. Al observar más de cerca, Bambieta vio que era el padre de Uryu, Ryuken Ishida, quien la había atacado. Encendiendo otro cigarrillo, Ryuken miró la tumba de Masaki, la misma que Bambieta había visitado. Entrecerró los ojos con odio al volverse hacia Bambieta. ¿Cómo te atreves a tocar su tumba con esas manos?, exclamó. ¿Qué demonios te pasa, imbécil?, gritó furiosa. ¿Por qué me atacas? Ryuken se detuvo un instante para mirar la tumba de Masaki antes de volver a dirigir su atención a Bambieta. Deberías haberte quedado muerta en la guerra contra los Shinigami, proclamó con firmeza, mientras se ajustaba las gafas con la mano libre, imitando el gesto de su hijo. Ya que mi hijo es incapaz de hacer lo que debería haber hecho, apuntó con su arco hacia ella y preparó otra flecha, poniendo a Bambieta en alerta, yo seré quien te devuelva a tu tumba. El Quincy disparó de nuevo, obligando a Bambieta a huir y subir corriendo las escaleras. Esquivando más escalones, empezó a frustrarse. Maldita sea. Quiero contraatacar. Pero todas estas tumbas dificultan demasiado el movimiento. No era de las que preferían el terreno abierto para el combate. Antes siempre había usado la explosión para despejar cualquier obstáculo, pero eso ya no era una opción. Al llegar a lo alto de las escaleras, divisó un prado en una colina cercana y corrió hacia él, con la esperanza de escapar del Quincy. Ryuken la observó huir antes de esbozar una leve sonrisa. Sacando una pequeña vara, la clavó en el suelo y la siguió, la vara brillaba con una luz blanca. Mientras subía corriendo la colina, Bambieta se detuvo un momento para recuperar el aliento. Aunque no quería parar, no tenía la resistencia suficiente para persecuciones largas. Se quitó la gorra y se secó el sudor de la frente, abanicándose con ella. Dios mío, ¿qué demonios quiere este tipo? Uryu nunca dijo que su padre quisiera matarme. Sin embargo, al mirar a su alrededor, Bambieta no pudo evitar la sensación de que algo no andaba bien. El aire del bosque parecía viciado, como si el viento se hubiera detenido. Sabía que Ryuken tramaba algo y decidió intentar usar Irenkyaku para salir del bosque. Podría correr a la tienda de Urahara y pedir ayuda a Kisuke y Yoruichi. Llegó al borde del bosque, antes de estrellarse de bruces contra una pared invisible. Levantó una mano y tocó la pared. La barrera invisible cobró vida, 5 pilares de luz blanca rodearon el prado y formaron una cúpula a su alrededor. Esto es. Barrera. Bambieta se giró bruscamente, con la espada Reisi lista, y vio a Ryuken de pie cerca, con una vara de metal clavada en el suelo a sus espaldas. He oído hablar de esto, pero creía que era un arte extinto, preguntó Bambieta. La familia Ishida era una de las familias Quincy más antiguas del mundo de los vivos. Después de que los restos de Iguachu huyeran cobardemente a la sociedad de almas, mi familia archivó gran parte del saber perdido, explicó Ryuken. Mucho de lo que el Bandenreich consideraba obsoleto, nosotros lo hemos dominado. Señaló la barrera blanca que los rodeaba. Una técnica que originalmente servía para ocultar la presencia de uno y evitar que los enemigos lo encontraran, manteniendo así el sigilo y la protección. Está diseñada para proteger a un solo Quincy.
Sin embargo, señaló con el pulgar la barra metálica detrás de él. Al sellar mi energía espiritual en 5 Seal Shatters, puedo expandir la barrera para asegurar que mi trampa esté lista. Bambieta asimiló las palabras de Ryuken y llegó a una conclusión sorprendente: la habían engañado. Me atrajiste hasta aquí. Querías alejarme del cementerio. Sí, respondió Ryuken con voz fría mientras tensaba su arco plateado. Voy a acabar con el último legado de Iwatch. Y además, dijo, escupiendo veneno, voy a devolver a la carnicera sangrienta a la tumba a la que pertenece. El nombre que Ryuken pronunció hizo que la mente de Bambieta retrocediera en el tiempo, a su época como Sternritter. Era el apodo con el que sus compañeros Quincy la habían bautizado a sus espaldas, la carnicera sangrienta. Dudó apenas un segundo, pero ese instante bastó para que Ryuken disparara. La sangre brotó de los labios de Bambieta cuando la flecha de Ryuken se le clavó en el estómago, atravesándole el blut. La chica cayó de rodillas, retorciéndose de dolor, con la sangre brotando de su herida. Detuvo la hemorragia con Blood Dane, pero al alzar la vista vio a Ryuken tensar de nuevo su arco. Bambieta era fuerte, pero el miedo la había arrebatado de su fuerza indomable. Ni siquiera podía empuñar su espada para defenderse. El temor a la muerte, que la reclamaba por tercera vez, la hacía temblar incontrolablemente, sabiendo que esta vez no habría vuelta atrás. Cuando Ryuken disparó, Bambieta se preparó y sus pensamientos se dirigieron a su familia. Mamá. Kaoru. Cuando Bambieta no sintió el dolor de una flecha clavándose en su pecho, abrió un ojo y se dio cuenta de que no la habían alcanzado. Falló. Levantó la vista y vio que ella y Ryuken no eran los únicos dentro de Barriere. Ichigo. El Shinigami sustituto se interpuso entre ella y su atacante. Cerca de allí, una enorme grieta en la barrera, resultado de la entrada de Ichigo antes de salvar a Bambieta, lo atravesó. Tenía su espada corta en la mano y el ceño fruncido, apuntando directamente a Ryuken. Cuando la barrera a su alrededor se hizo añicos debido a la gran grieta, Ichigo habló. ¿Por qué demonios la atacas?, exigió Ichigo. Al reconocer al muchacho, Ryuken bajó su arco. Hago lo que hay que hacer. Sus ojos se posaron en Bambieta, quien se estremeció ante su mirada venenosa. Acabaré con esta monstruosidad. Debería haber muerto con el resto de su especie. Ichigo no podía creer lo frío que era el padre de Uryu. Y pensaba que tenía problemas con su padre. Pero Ichigo intuía que había algo más de lo que ya sabía. Ryuken sabía algo sobre Bambieta que él ignoraba. Ryuken, dijo con tono serio, Uryu me contó que le diste los informes sobre esos gamberros del puente. ¿Y qué consideras a Bambi el último legado viviente de Iwatch? Ryuken se ajustó las gafas. ¿Tienes algún punto, muchacho? Sí, claro que sí. Gritó Ichigo furioso. Casi hizo que Bambieta diera un brinco, nunca lo había oído tan enfadado. Obviamente me estoy perdiendo algo, porque claramente crees que Bambi sigue siendo una asesina. Esos gamberros se metieron de lleno en la paliza. Si Bambieta hubiera querido matarlos, seguro que lo habría hecho sin problemas. Señaló Ichigo. Y mi padre me contó lo que Iwatch le hizo a tu esposa. Bambi no tiene nada que ver, así que no te desquites con ella. El silencio inundó la pradera mientras Ryuken miraba fijamente a Ichigo durante un minuto. Levantó 2 dedos. Tienes razón en 2 cosas, dijo con calma. Primero, tienes toda la razón sobre lo que se merecía esa pandilla. No eran más que degenerados y no merecen ninguna compasión. Segundo, también tienes razón en que esta chica no tiene nada que ver con mi prejuicio contra Iwatch. ¿Entonces por qué? Preguntó Ichigo, más confundido que nunca. ¿Por qué insistes tanto en matar a Bambieta? Ella no ha lastimado a nadie. El Quincy miró a la ensangrentada Bambieta por un instante antes de alzar la vista hacia Ichigo. Me cuesta creer que esta chica haya cambiado en tan poco tiempo. Miró a Ichigo con una mirada acusadora. ¿Qué tal si usas la cabeza en lugar de dejar que tus hormonas te controlen y reflexionas sobre esto? ¿Qué sabes realmente de la chica? Como Ichigo no pudo responder, continuó, los Ishida mantuvieron una vigilancia constante sobre el Bandenreich desde que mi padre escapó. Aprendimos mucho sobre los Sternritter, incluyendo a ella. Miró fijamente a Bambieta y su reputación. Bambieta sintió la poca sangre que le quedaba en el congelador. No. No puede saber esto, pensó Bambieta presa del pánico.
Abrió la boca para hablar, pero Ichigo fue más rápido. ¿Reputación? ¿Qué quieres decir? Ryuken vio la expresión de miedo en el rostro de Bambieta y supo que la asustaba tanto. Parece que no te ha contado nada de sí misma. Muy bien, entonces yo te contaré todo. Bambieta recuperó la fuerza en un instante y empuñó su espada. Sin pensarlo dos veces, cargó contra Ichigo, acercándose a la seguridad de Ryuken y le gritó furiosa, «¡Cállate!». Ichigo, sorprendido por la carga vengativa de Bambieta, intentó detenerla, pero fue demasiado tarde. Justo cuando Bambieta blandía su espada para cortarle la cabeza a Ryuken, este la bloqueó con su arco, un arma sorprendentemente resistente a su espada. «Cállate de una vez», le gritó en la cara. «No te atrevas a decir nada más». La furia de Bambieta no inmutó a Ryuken en absoluto. «No me callarán personas como tú». Retrocedió y esquivó el siguiente tajo de Bambieta. Tensó su arco y disparó a quemarropa. Esta vez, Bambieta logró bloquear el disparo y el impacto la hizo deslizarse hacia atrás. Sobre todo viniendo del carnicero sangriento del Bandenreich. El viento azotaba la colina mientras Bambieta se congelaba, sintiendo como la sangre se le helaba al oír la revelación de Ryuken. Se giró y vio a Ichigo mirándola con confusión, sintiéndose avergonzada por su mirada inquisitiva. No pudo hacer más que bajar la vista, avergonzada. ¿Carnicero sangriento?, repitió Ichigo, sin entender de qué se trataba todo aquello. ¿De qué estás hablando? Si se trata de los Shinigami que ella ha matado. Te equivocas, replicó Ryuken. Su alegre asesinato de los Shinigami sí que lo considero un acto de guerra justificable. Un buen Shinigami, entrecerró los ojos mientras miraba al sustituto que tenía delante, es un Shinigami muerto. Ese es el mantra que todos los Quincy siguen. Sin embargo, volvió a dirigir su mirada a Bambieta. Por lo que sabemos, a esta criatura la apodaron la carnicera sangrienta su propia gente después de que masacrara con regocijo a cientos de sus congéneres Quincy durante años, mucho antes de que entrara en guerra con la Sociedad de Almas. El sustituto se quedó allí atónito mientras asimilaba lo que Ryuken le había dicho. Sabía perfectamente que Bambieta se había comportado como una psicópata durante la guerra, pero ¿asesinar a su propia familia? Se giró hacia Bambieta y la expresión de su rostro fue todo lo que necesitaba saber. «Bambi», llamó Ichigo. «Es cierto», admitió Bambieta, con la cabeza gacha mientras su cabello oscuro ondeaba al viento. «Dice la verdad. Maté a mi compañero Quincy dentro del Bandenreich». Cayó de rodillas y sintió que se le empañaban los ojos. Ichigo era su amigo y era especial para ella por toda la bondad que le había demostrado. Ahora iba a descubrir los secretos que guardaba en el armario. Al ver a Bambieta llorando, Ichigo supo que había algo más detrás de todo aquello que los rumores de Ryuken. Bambieta era inestable, él lo veía mejor que nadie. Pero se negaba a creer que Bambieta mataría sin motivo. Se acercó a ella y se arrodilló a su altura. «Bambi, ¿por qué?», preguntó en voz baja, sin querer que pensara que la estaba interrogando. «¿Por qué mataste a tu compañera Quincy?». Ryuken habló antes de tener oportunidad. «Por lo que he oído, lo hacía por diversión. Atraía a los hombres a su habitación para desahogarse y luego los masacraba como si fueran ganado». Bambieta le lanzó una mirada fulminante a Ryuken antes de alzar la vista hacia Ichigo. «Los maté porque recibí órdenes de hacerlo». Ichigo parpadeó. «¿Órdenes?». Por un momento, Bambieta no respondió hasta que bajó la mirada al suelo. «Sí. Me llamaron para cumplir una misión de asesinato y así mantener fuerte al Bandenreich». Levantó la vista y vio que Ichigo estaba más confundido que nunca. «Todo empezó el día que cumplí 13 años. Me convocaron a los aposentos de Iguach. Hace mucho tiempo». Vestida con el atuendo blanco de los Quincy, Bambieta Bastervine se acercó a la sala del trono de Silvern, con la cabeza bien alta mientras caminaba desprendiendo un aura imponente. Vio al alto y delgado gran maestre de los Sternritter, Aswald, de pie cerca de la puerta. El hombre la hizo pasar y cerró la puerta. La sala del trono estaba fría mientras Bambieta caminaba hacia el hombre sentado en el trono. Vestido con una túnica negra, Iguach miró a la muchacha que se acercaba. Bambieta se arrodilló ante su señor. «Me ha llamado, Su Majestad». El rey asintió. «Así es. Pero antes que nada, te felicito.
Hiciste bien en crear un escuadrón de Stanritter femeninas. La unidad será lo que prevalezca cuando vayamos a la guerra. Merece ser elogiado. Gracias, Su Majestad, respondió Bambieta, manteniendo la cabeza inclinada. Sabía que no debía levantarla hasta recibir permiso. Había visto a otros ser hechos pedazos por delitos menores. Levanta la cabeza. Cuando Bambieta obedeció la orden del rey, Iwatch continuó hablando con el Stanritter. Te he convocado para tratar una tarea. Esto quedará entre tú, yo y tu gran maestre. ¿Una tarea? Preguntó Bambieta. Sí. El conflicto, dijo señalando por la ventana hacia la ciudad que los rodeaba, erosiona un reino desde dentro, como un parásito. Te he elegido para una tarea destinada a sofocar el conflicto en mi reino. A su lado había una pila de papeles. Tomándolos, le indicó a la chica que se acercara. Tu misión es eliminar a aquellos de los que el Vandenreich puede prescindir. Bambieta le quitó los papeles y los revisó. Vio que era una enorme lista de nombres y rostros de hombres de Vandenreich. ¿Quieres que mate a mi compañero Kinsey?, preguntó, confundida por las órdenes de su rey. Iwatch se recostó en su silla y asintió. Me complace ver que no eres tan ingenua como para cumplir esto sin cuestionarlo, la elogió. Señaló la lista de nombres. Mis ojos y mis oídos están por todas partes. Estos son hombres que traerían discordia a mi reino. Tú, en cambio, le dedicó a la joven una rara sonrisa, eres leal a mí y has demostrado ser muy diligente en tus misiones. Por eso te encomiendo esta tarea a ti en lugar de a tus compatriotas. Al mirar la lista, Bambieta sintió incertidumbre. Ya había matado Hallows antes sin problemas, pero esto. ¿Quería que matara a su propia gente? ¿Por qué? ¿Y cómo? Al percibir su vacilación, Iwatch decidió explicarse. Esto no es un asesinato, le dijo a la chica. Esto es una purga. Una eliminación de los débiles. Quienes nos sirven deben ser fuertes, inteligentes y, sobre todo, leales. Se dio cuenta de que Bambieta seguía preocupada por cómo matar a tanta gente y decidió darle una pista. La señaló con el dedo. Tienes algo que los hombres de esa lista desearán. Úsalo a tu favor. La sangre de Bambieta hirvió al comprender a qué se refería Iwatch, a su cuerpo. Debía usar sus encantos femeninos para atraer a esos hombres a un baño de sangre. Por muy vulgar que pareciera, Bambieta comprendió el razonamiento y asintió. Sí, Majestad. No le fallaré, le dijo a su señor, inclinando la cabeza. Complacido por la lealtad de Bambieta, Iwatch continuó, esto debe permanecer en secreto. Bajo ninguna circunstancia debes revelar tu misión, amenazó con una mirada amenazante. Si tienes éxito, dijo mientras ponía una mano sobre la cabeza de la niña en un gesto casi paternal, te concederé el deseo que más has anhelado. Un leve suspiro escapó de los labios de Bambieta ante la perspectiva de ver cumplido su deseo más secreto. Sabía lo que quería más que nada y, si esto era lo que le permitía cumplir su deseo, lo haría sin dudarlo. Sí, Su Majestad. Estás despedido, Stormritter Bastarban. De vuelta al presente, Bambieta Unajilla miró a Ichigo con los ojos llenos de vergüenza. Desde ese día, atraía a hombres a mis aposentos con la promesa de que me darían alivio. Les quité la vida a incontables Kinsey para mantener fuerte al Vandenreich purgando a los débiles y ambiciosos. Al principio lo odiaba, confesó, pero después de matar a tantos empecé a insensibilizarme. No lo disfrutaba, dijo rápidamente, mi padre me crió para ser una asesina a sangre fría y me enseñó a usar cualquier medio para cumplir mi misión. Aswald me daba nuevos objetivos en secreto. Finalmente, se corrió la voz de que los hombres que atraía a mi habitación nunca salían con vida. Sospechaban que era una psicópata y empezaron a llamarme la carnicera sangrienta después de que Candy y los demás entraran cuando corté a un Punk por la mitad. Ahora sé por qué Iwatch me eligió para hacerlo. Las lágrimas cayeron de los ojos de la chica mientras le confesaba su oscuro secreto a Ichigo. Si antes Ichigo odiaba a Iwatch, ahora lo despreciaba profundamente. No era la primera vez que deseaba haber hecho sufrir más al rey demente por los pecados que había cometido, en lugar de acabar con él de un solo golpe. Bambieta bajó la mirada al suelo. Se cubrió los ojos con el sombrero. Hice lo que hice porque era leal a su majestad. Creí que podía confiar en mi rey y que él sabía lo que era mejor.
Pero después de escuchar lo que les hizo a mis compañeros Stanritter y lo que planeaba hacerles a nuestros mundos, sé por qué lo hizo, lloró mientras le contaba sus verdaderos sentimientos. Me convirtió en su chivo expiatorio. Todo para proteger su maldita imagen. Lo único que siempre quise fue que se cumpliera mi deseo y para él no fue más que una broma. Recordó cómo Yoruichi y Kizuke le habían hablado de la Ausvalen de Iwatch, cómo había eliminado a los Stanritter que consideraba inútiles. Se dio cuenta de que nunca había sido una de las preciadas hijas de Iwatch. Era simplemente una herramienta para él y, a su vez, él la había convertido en una asesina en serie psicópata. Al abrirle su corazón a Ichigo, la voz oscura de Zombieta surgió sigilosamente de las profundidades de su conciencia, recordándole sus oscuros pecados. Él sabe lo que eres ahora. Ichigo sabe que, en el fondo, eres una asesina, no solo de su gente, sino también de la tuya. Jamás aceptará la excusa de que solo seguías órdenes. Mereces morir, Zombieta. Y mereces permanecer muerta. La chica salió de su depresión al sentir unos brazos cálidos que la rodeaban. Cuando alzó la vista hacia Ichigo, vio unos ojos que no reflejaban disgusto ni odio, sino consuelo y comprensión. Hablando por primera vez desde que Zombieta contó su historia, Ichigo simplemente le sonrió. Déjalo ir. Zombieta miró con incredulidad el comportamiento y la cálida voz de Ichigo. Ya no pudo contenerlo más y hundió el rostro en el pecho de Ichigo, sollozando contra su amiga mientras el dolor que había guardado durante tanto tiempo salía a la luz. Mientras todo esto sucedía, Ryuken observaba y escuchaba a su víctima mientras ella contaba su historia. Al principio, estaba dispuesto a simplemente descartarla como mentirosa y culpar a Iwatch para ganarse la compasión de Ichigo. Pero él sabía reconocer a una mentirosa cuando la veía, y esta chica no mentía. Cuando se enteró de que Zombieta había sobrevivido, le sorprendió que esos adolescentes permitieran que una asesina anduviera entre ellos. Su confusión y su ira aumentaron tras su conversación con Uryu. Pero ahora, al escuchar su historia y comprender hasta qué punto ella era un peón de Iwatch, al igual que su hijo, entendió por qué Uryu también se había contenido. Esta chica era una asesina, pero eso no justificaba que él se convirtiera en uno. Avergonzado, Ryuken deshizo su arco. Cuando los sollozos de Zombieta cesaron, Ichigo notó que se había relajado en sus brazos y descubrió que se había quedado dormida, agotada por sus heridas y el cansancio. Con el mayor cuidado posible, Ichigo la alzó en brazos. Tenía que llevarla con Orime antes de que sus heridas empeoraran. Recordando sus lesiones, Ichigo giró la cabeza para dirigirse con enojo al padre de Uryu, pero lo vio alejarse. «Oye». Ryuken se detuvo y giró la cabeza hacia un lado. Me disculpo por este malentendido. Me iré antes de causar más daño. Y dicho esto, se alejó con calma, con muchas cosas en la cabeza. Sabiendo cuándo elegir sus batallas, Ichigo se alejó rápidamente de la colina, llevando consigo a la dormida y herida Zombieta. Ryuken bajó la colina y regresó al cementerio donde estaba estacionado su coche. Encendió otro cigarrillo y suspiró avergonzado. Supongo que la he liado bien, murmuró. Tienes toda la razón, hijo de puta. ¡Sas! Un bate de metal apareció de la nada y golpeó con fuerza la cabeza de Ryuken. El doctor cayó al suelo tambaleándose y jadeó al ver quién era su atacante. Palideció al reconocer el rostro familiar de un antiguo compañero de clase. Tuvo un mal presentimiento sobre lo que estaba a punto de suceder. Furiosa como solo una madre puede sentir, Ikumi Unahilla miró fijamente al atacante de su hija mientras se cernía sobre él. Cerca estaba su camioneta, pues había seguido su intuición hasta el cementerio. ¿Cómo te atreves a atacar a mi Bambi? Levantó su bate y apretó los dientes. Esto. Golpear. Eso es lo que te toma. Grieta. Cuando tocas. Es más. Mi. Gracias. Bambi. Al percibir la presión espiritual sobre su padre, Uryu se apresuró a entrar en el cementerio, solo para encontrarlo siendo golpeado brutalmente por Ikumi. Atónito ante la escena, se dio la vuelta rápidamente y se marchó, dejando a su padre a merced de la furia vengativa de su madre. Continuará.
XX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 X
breves segmentos cómicos al final de los capítulos de ahora en adelante, al estilo de mi amigo Teloch en su obra maestra, Echego Awakens. Tuvimos que omitir o descartar varias escenas porque no encajaban con el tono de la historia, pero pensé que sería interesante probar algo nuevo. Como siempre, dejen sus comentarios y valoraciones. Aviso, Bleach no me pertenece. Capítulo 13. Algún tiempo después. Ryuken abrió el único ojo que pudo, la luz de la habitación le hizo dar vueltas la cabeza. No podía mover el cuerpo en absoluto, el dolor le atormentaba la mente. Lentamente recordó lo sucedido, su intento de asesinar a Bambieta, la intervención de Ichigo, la confesión de ella y su posterior partida. De repente, la imagen de una furiosa Ikumi Unahilla blandiendo un bate de metal le vino a la mente y se estremeció. El hombre estaba tan absorto en reflexionar sobre la confesión de Bambieta que había bajado la guardia, por eso su blood no lo protegió del bate de Ikumi. Tras el primer golpe que lo desorientó, quedó a merced de la mujer, indefenso mientras ella lo golpeaba casi hasta la muerte. Al mirar a su alrededor, Ryuken notó algo extraño en la habitación. Un momento, esta no es una de las habitaciones de mi hospital. ¿Dónde diablos estoy?, se preguntó. Su respuesta llegó cuando se abrió la puerta y entró una niña pequeña vestida de enfermera. Oh, bien. Estás despierto. Te recuperaste más rápido de lo que él pensaba. Ryuken abrió la boca, pero descubrió que estaba cubierta de vendas. Al mirar hacia abajo, vio que llevaba un yeso de cuerpo entero. ¡Oh, cielos! Miró a la chica un momento antes de reconocerla, era la hermana pequeña de Ichigo, Yuzu Kurosaki. Un momento, si ella está aquí, entonces eso significa que yo, oh, Dios mío, no. La puerta se abrió de nuevo y entró Isin Kurosaki, con una sonrisa tonta en el rostro al ver a la herida Ryuken. Caramba, Ryuken, sí que sabes cómo sacar de quicio a una mujer, exclamó riendo, despidiendo a su hija de la habitación. Que alguien me mate, por favor. Al oír los gemidos ahogados de Ryuken, Isin se acercó a él y le quitó con cuidado la venda que le cubría la boca. Intenta no hablar demasiado. Tienes el cráneo fracturado, entre otras cosas. ¿Por qué no estoy en mi hospital?, preguntó Ryuken con insistencia. Bueno, porque entonces tendrías que explicar cómo te hiciste esas heridas. Pensé que te ahorraría la molestia de tener que explicar cómo una madre intentó matarte después de que tú intentaras matar a su hija. ¿Sabes todo eso? ¿Cómo? Llegué tan pronto como pude. Uryu me avisó después de que él e Ichigo fueran a buscar a Bambieta. La detuve justo después de que perdieras el conocimiento. J.E. Ikumi pega tan fuerte como la recordaba. Isin parpadeó. Un momento. ¿Ustedes dos se conocen? ¿Cómo? Fuimos compañeras de clase en el instituto. Ikumi siempre ha sido muy alocada. ¿En serio? ¿Cómo es eso? Ella pertenecía a una pandilla de motociclistas durante nuestro último año de secundaria. Eso debería ser suficiente, murmuró Ryuken. Dejando de lado su sonrisa tonta, Isin se sentó en una silla y miró a su amigo con el ceño fruncido. ¿En serio, Ryuken, en qué estabas pensando? ¿Por qué intentaste matar a Bambi? Ryuken giró la cabeza y frunció el ceño. Tenía la intención de acabar con el último Sternritter de Iwatch. Al ver la mirada de enfado en los ojos de su amigo, añadió rápidamente, al final no lo hice. Los dos hombres se miraron fijamente durante un minuto antes de que Isin hablara. Tienes suerte de que Ichigo no te haya matado. Si hubiera llegado un segundo más tarde, dejó que la insinuación flotara en el aire. Veo que sabías lo que era, Ryuken entrecerró los ojos. Sabías que era una Sternritter y aún así la dejaste entrar en tu casa. Isin asintió. Sí. Lo hice. Llevo unos meses sabiendo de ella. Sabía que Kisuke tramaba algo, así que le pregunté. Me dijo que la había revivido después de encontrar su cadáver destrozado entre los escombros de la Sociedad de Almas. Al oír esto, Ryuken se quedó en silencio. Mirando al techo, Ryuken cerró los ojos.
Y sin, me contuve porque ella es tan víctima de Iwatch como lo fueron nuestras esposas. Pero dime, ¿por qué la dejaste entrar en tu casa?, preguntó. Porque confío en Ichigo, respondió simplemente el doctor. Ya veo. Ryuken sintió que el cansancio volvía a apoderarse de él. Supongo que los padres deberían confiar en el criterio de sus hijos. Isin se levantó. Descansa un poco. En cuanto pueda llamaré a Orime para que te cure. Si no, tardarás meses en recuperarte. Dicho esto, salió de la habitación, dejando al herido Ryuken para que volviera a dormirse. Mientras tanto. Casa Unagilla, habitación de Bambieta. Los dos adolescentes estaban sentados en la cama, el silencio llenaba la habitación. En el cubo de basura estaba el uniforme escolar de Bambieta, manchado de sangre y hecho jirones. La chica de cabello oscuro ahora vestía una sencilla camiseta y pantalones cortos, ya curadas sus heridas. En cuanto Ichigo llevó a Bambieta a su casa, cogió el teléfono y llamó a Orime. Por suerte, Ikumi y Kaoru no estaban, así que Ichigo no tuvo que explicar por qué llevaba a casa a una Bambieta empapada en sangre. Ichigo se alegró de que Bambieta recuperara el color en el rostro. Durante la tensa espera de Orime, Bambieta había perdido el conocimiento intermitentemente. Su Blood Bene había detenido la hemorragia, pero había perdido mucha sangre. Por suerte, los poderes curativos de Orime obraron maravillas y sanó sus graves heridas. Bambieta despertó y vio los rostros sonrientes de Orime e Ichigo a su lado, contentos de verla bien. Después de que Orime se marchara, dejando a Ichigo solo con su compañera de clase, él se sentó junto a ella y esperó. Bambieta bajó la mirada al suelo. Recordó lo que había sucedido en el cementerio y en la colina. Había estado a punto de morir. Y aunque Orime podría haberla revivido por tercera vez, no sabía si la poca cordura que le quedaba sobreviviría a una tercera muerte. Recordaba el miedo. El miedo cuando sus supuestos amigos la rodearon tras su derrota. Recordaba el miedo que sintió cuando Jiji empezó a succionarle la sangre antes de romperle el cuello. Y ahora, el miedo a ser asesinada por el padre de Uryu estaba grabado en su mente. Su brazo empezó a temblar mientras se alejaba de su amiga, de la persona que la había salvado. ¿Ichigo? Sí. Preguntó Ichigo, preocupado por la expresión de tristeza en su rostro. Sus ojos se posaron en su brazo tembloroso. ¿Estás bien? Estás temblando. ¿Por qué me salvaste? Ichigo la miró confundido. ¿Soy tu amigo? ¿Por qué no te iba a salvar? Estabas en peligro. Bambieta negó con la cabeza. ¿Incluso después de lo que te dije? ¿Cómo puedes seguir llamándome amiga? Bambi, insistió Ichigo, Iwatch te engañó. Tal vez, suspiró Bambieta. Pero sigo siendo una asesina. Y sigo matando a montones de tus Shinigami sin remordimientos, añadió. Lo miró con ojos llenos de miedo. ¿Cómo puedes llamarme tu amiga, incluso después de todo lo que he hecho? Ichigo guardó silencio un momento antes de extender la mano y tocarle el brazo. Su cálido contacto hizo que Bambieta dejara de temblar. Se acercó un poco más y sonrió. Bambieta, sé que has hecho cosas terribles. No soy tonto. Kisuke y Yoruichi me contaron lo que has hecho. Pero, le apretó el brazo suavemente, nunca elegiste esta vida. Tu padre te trajo al Bandenreich y te crió para que jugaras según sus reglas. ¿Cómo podría juzgar a alguien que fue arrancada de su hogar y criada para vivir una vida que no eligió?, replicó. Te he observado mientras hemos pasado tiempo juntos, Bambieta. Has tenido tus problemas personales. Pero puedo ver que estás intentando ser mejor persona. No solo por ti, sino también por tu madre y tu hermano pequeño. Extendió la mano y le acarició la mejilla. Eres mi amiga, Bambi. Las lágrimas corrían por el rostro de Bambieta. Extendió la mano para tocar el rostro de Ichigo, sin poder creer que aquello fuera real. Ichigo. Bambi, yo. Cállate y bésame, dijo, acercándose lentamente. El adolescente no dudó. En un instante, acortó la distancia entre ellos y la besó en los labios. Ambos perdieron el control mientras sus corazones estallaban de pasión. Cuando Ichigo se separó de sus labios, ella le agarró la nuca y lo atrajo hacia otro beso. Abriendo sus bocas, rápidamente añadieron sus lenguas a la mezcla.
Bambieta se fundió en la boca de Ichigo, sintiendo que su corazón iba a estallar. Ahora entendía por qué había estado tan confundida acerca de sus sentimientos hacia Ichigo, por qué se sentía tan atraída por él. Ella estaba enamorada de él. La sangre de Ichigo hirvió cuando su lengua se entrelazó con la de Bambieta. Al igual que ella, había aceptado sus emociones y sabía que la quería profundamente. Su mano recorrió su espalda, provocándole un escalofrío con su sutil caricia. Ella puso las manos sobre su pecho, no para apartarlo, sino para tocar su cuerpo tonificado y musculoso. Finalmente, la necesidad de respirar se hizo presente y se separaron, jadeando con intensidad mientras se miraban a los ojos. Con el corazón latiéndole con fuerza, le dio otro beso mientras buscaba la camisa de Bambieta. Entonces se abrió la puerta. Para su horror, Ikumi Unagilla irrumpió en la habitación con una expresión de furia. Los dos se separaron rápidamente y se alejaron a toda prisa, pero el acto había quedado al descubierto. Los ojos de Ikumi brillaron de ira por un instante mientras dirigía su mirada a Ichigo, quien comenzó a sentir un miedo terrible. Aizen y Iwatch parecían insignificantes comparados con una Ikumi enfurecida. Ikumi se dirigió furiosa a la cama, agarró a Ichigo por el cuello y lo levantó de un tirón. Fuera, exigió sin más. Hablaremos de esto mañana por la mañana. Ya se ocuparía de su joven asistente más tarde, pero por el momento su hija era su máxima prioridad. Bambieta miró a su amigo y asintió, indicándole que hiciera lo que su madre le había dicho. Tras despedirse en voz baja, Ichigo salió de la habitación y abandonó la casa rápidamente, dejando a Ikumi a solas con su hija. Ikumi miró fijamente a su hija antes de, sin miramientos, agarrar la camisa de Bambieta y levantársela. Las mejillas de Bambi se pusieron rojas como un tomate mientras su madre le revisaba el estómago, sin encontrar ninguna herida. «Mamá. ¿Qué estás haciendo?», gritó avergonzada. «¿Qué pasó?», exigió saber Ikumi. «¿Qué? Yo, no sé qué estás». Ikumi le dirigió a su hija la mirada más furiosa que jamás había visto. «No me vengas con esas», dijo, recuperando la ira. Se acercó al cubo de basura y sacó su uniforme destrozado. Se lo mostró a su hija. Bambieta, sabiendo que la habían descubierto, apartó la mirada y se quedó sin palabras. Tras devolver el uniforme ensangrentado a la papelera, Ikumi respiró hondo. Estaba cansada. Después de un día de miedo, pánico y rabia, no necesitaba agotarse aún más dejándose llevar de nuevo por su ira. Señaló hacia la sala de estar. «Vamos a hablar». Minutos después. Ikumi le puso una taza de té en las manos a su hija antes de sentarse frente a ella. Bambi miraba su taza con incomodidad mientras su madre la observaba fijamente. Suspirando, Ikumi extendió la mano y tocó la de su hija. «Bambi». «Mamá». Bambi miró a Ikumi, «¿Qué sabes tú?». Ikumi se recostó en su silla y respiró hondo antes de responder, «Sé que Ryuken Ishida intentó matarte. Sé que cuando subí corriendo la colina para detenerlo, me repelió una especie de muro invisible», comenzó. «Y te vi en la cima de la colina, sangrando como una cierva abatida, mientras Ryuken intentaba matarte». «Bambieta, basta de mentiras», le dijo Ikumi a su hija con semblante severo. «Te di espacio porque no quería lastimarte. Me di cuenta de que habías pasado por mucho cuando apareciste en mi puerta con Ichigo. Quería demostrarte que podías confiar en mí sin miedo a que invadieran tu privacidad. Pero después de hoy, simplemente no puedo hacerlo. No después de lo que escuché hoy». Bambieta palideció al darse cuenta de que Ikumi había escuchado su confesión. «Dime, ¿era verdad todo lo que les dijiste a él y a Ichigo?». La niña guardó silencio por un momento, y Ikumi le dio todo el tiempo que necesitaba para responderle. «Mamá, no sé qué decir». Ikumi apretó suavemente la mano de su hija, sin saber qué decir. «¿Has matado gente?», preguntó con dulzura, sin saber cómo abordar el tema. Su corazón se partió cuando Bambieta asintió. «Bambieta, ¿qué pasó?». «¿Qué te hizo tu padre?», preguntó, al borde de las lágrimas. La vergüenza hizo llorar a la joven Bambieta. Por mucho que le doliera que Ichigo conociera su sangriento pasado, el hecho de que su madre lo supiera la hizo desear que Ryuken hubiera terminado el trabajo. Yo soy una Quincy», comenzó. «Lo sé. Igual que tu padre».
Cuando Bambieta levantó la vista, Ikumi sonrió. ¿Qué? ¿Creías que no sabía quién era tu padre? Soy muchas cosas, Bambi, pero tonta no es una de ellas. Escuché lo que tú e Ichigo comentaron el día que llegaste a casa. ¿Fuiste a un lugar llamado Vandenrage? Sí. Fui soldado. Participé en una guerra contra nuestro enemigo jurado. Yo hice cosas terribles, confesó su hija. No puedo hablar de eso. Todavía no, dijo, inquieta en su asiento, jugueteando con su taza de té vacía. Pero mamá, hay algo que necesitas saber. Ikumi se levantó y rodeó la mesa, sentándose en una silla junto a ella. Al ver la expresión de angustia en su rostro, le puso una mano en el hombro, quería que su hija supiera que podía confiar en ella. Está bien, Bambi. Morí. La casa quedó sumida en un silencio ensordecedor mientras Ikumi miraba a su hija con incredulidad, sin comprender lo que acababa de oír. Tú, moriste. Bambieta lloró mientras asentía. Ajá. Mis supuestos amigos me traicionaron. Me mataron. Se llevó una mano al pecho y se estremeció. Me clavaron un cuchillo y me apuñalaron en el corazón. Ikumi miró a su hija horrorizada. Un amigo de Ichigo me encontró y me devolvió la vida. Se giró hacia su madre, con lágrimas que ya no cesaban. Mamá, soy una mala persona, sollozó. He hecho cosas terribles. Yo, no merezco esto. Tú, Kaoru, Ichigo, mi escuela. Se dio la vuelta mientras imitaba las palabras que Bambieta le susurraba al oído. No merezco vivir. Sí, lo haces. La llorosa Bambi jadeó cuando su madre la rodeó con sus brazos y la estrechó en un abrazo casi hasta romperle los huesos. Acariciando el cabello de su hija, Ikumi lloró mientras la abrazaba. Mamá, yo. SHHH, susurró Ikumi, calmando a su hija que sollozaba. Sabía que su hija había pasado por algo malo, pero no tenía ni idea de que fuera tan grave. Aún así, Bambieta era su hija e Ikumi había jurado ayudarla contra viento y marea, de la forma que fuera necesaria. No eres mala persona, Bambi. Una mala persona no se arrepentiría. Te quiero. Pase lo que pase. Bambieta hundió el rostro en el pecho de su madre y lloró. Yo también te quiero, mamá. Tras unos minutos más de llanto, Ikumi finalmente rompió el abrazo con su hija. ¿Te sientes mejor?, preguntó. Un poco, respondió Bambieta mientras se secaba las lágrimas. Siento no habértelo dicho. No sabía cómo. No importa lo que haya pasado, dijo Ikumi con dulzura, alzando la cabeza de su hija para que la miraran a los ojos. No tienes que avergonzarte de contarme nada. Quiero que sepas que estoy aquí para ti. No le gustaba que su hija fuera una asesina, pero los ojos rojos e hinchados de su hija le decían que se arrepentía de sus actos. Siempre estaré aquí para ti. Bambieta abrazó a su madre. Gracias, murmuró, cansada después de todo lo que había pasado ese día. Voy a acostarme un rato, dijo mientras se levantaba. De acuerdo. Te llamaré cuando la cena esté lista, dijo Ikumi. Ah, ¿y Bambi? Le preguntó a su hija mientras se levantaba. Sí, mamá. Nada de chicos en tu habitación. Jamás, dijo con una mirada que no admitía réplica. Bambieta tragó saliva nerviosamente, asintió y regresó a su habitación. Ikumi sacó su teléfono y buscó en sus contactos hasta encontrar el número de Ichigo. En un minuto le envió un mensaje, ven a trabajar a las 8 en punto. Sonrió cuando Ichigo le respondió afirmativamente y guardó el teléfono. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Ichigo iba a pagar las consecuencias de besar a su hija. Ahora lo haría trabajar más que nunca. Continuará. La vida de Bambieta como colegiala. La necesidad de un tutor. Bambieta estaba parada frente a su puerta, aterrorizada. En sus manos sostenía el examen que le habían entregado horas antes. En él había una gran F rodeada por un círculo rojo. Vale, susurró Bambi, intentando calmar su corazón acelerado. Acabo de empezar el colegio, así que seguro que mamá lo entenderá. Y soy una Sternritter. Puedo con todo. Tras tranquilizarse, abrió la puerta y entró. Ya estoy en casa.
Ichigo, a quien Keigo había retenido, subió los escalones de la casa unos minutos después, pero se detuvo en seco al oír unos gritos feroces. ¿Tienes qué? Obobobobobobobo. Lo siento. Lo siento, se oyó la voz de Bambieta por encima del sonido de las nalgadas. Ichigo se estremeció mientras retrocedía lentamente. Tal vez debería volver en media hora, dijo, probablemente debería preguntarle si debería darle clases particulares, se dijo a sí mismo mientras iba a buscar un refresco. Este texto fue escrito en colaboración con Blizzard Paint. Descargo de responsabilidad, no soy el propietario de Bleach. Capítulo 14. Más tarde esa noche. La casa de Ichigo. Ichigo entró en su casa exhausto tras el avance del día. Todo sucedió tan rápido que apenas tuvo tiempo de asimilarlo. El intento de asesinato de Bambieta por parte de Ryuken. Salvarla y descubrir la verdad sobre su sangriento pasado. El beso que compartieron y ser descubiertos frente a su madre. Dios mío, qué día, gimió. Sintió otra presencia en la clínica junto a su casa y frunció el ceño. ¿Qué hace aquí?, pensó. Entró furioso en la clínica y encontró la habitación donde se alojaba Ryuken, dispuesto a decirle 4 verdades. Sin embargo, al ver el estado en que se encontraba Ryuken, se dio cuenta de que Ikumi ya le había dado su merecido. Reconoció la marca de la bota en el costado de su rostro. Ryuken parpadeó cuando se encendieron las luces y vio a Ichigo de pie en el umbral. Adelante, ríete, dijo el doctor, esperando que Ichigo tuviera la misma reacción que su padre. No. Creo que haré otra cosa, dijo el chico mientras se acercaba al lisiado Quincy. ¿Qué estás haciendo? Con una sonrisa maliciosa, el chico agarró la única parte del cuerpo de Ryuken que no estaba cubierta, su nariz. Ryuken gritó de dolor cuando Ichigo le retorció la nariz. ¡Ar! ¿Qué crees que estás haciendo? Venganza. Ichigo soltó su nariz y fulminó con la mirada a Ryuken. Eso es por lastimar a Bambi. Si vuelves a lastimarla, amenazó. Por favor. Ryuken gimió, deseando poder succionarse la nariz. Creo que Ikumi se te adelantaría. Sonriendo con malicia ante la idea de que Ikumi volviera a dejar inconsciente a Ryuken. Solo una advertencia. Dejando a Ryuken solo, Ichigo subió a su habitación. Al desplomarse sobre la cama, escuchó un zumbido en su bolsillo y sacó su teléfono. Las 8 en punto. Escondiendo el rostro en la almohada, Ichigo gimió de nuevo. Mañana va a ser un infierno, ¿verdad? A la mañana siguiente. La casa de Ikumi. Ikumi esperaba a Ichigo cuando éste llegó a su casa a las 8 en punto. La mujer, que no llevaba su característico sombrero ni guantes, miró a Ichigo en silencio antes de indicarle que entrara. Un montón de alarmas se encendieron en la mente de Ichigo mientras la seguía escaleras arriba y entraba en su casa, preguntándose si Bambi y Kaoru ya estarían despiertos. Ichigo se puso aún más nervioso cuando ella lo condujo a su oficina. Normalmente, Ikumi expresaba sus opiniones con mucha franqueza. Su silencio le heló la sangre a Ichigo. Preferiría enfrentarse a Aizen 10 veces más antes que lidiar con una Ikumi enfadada. Sentándose en su escritorio, Ikumi le indicó a Ichigo que se sentara frente a ella. Tras haber reflexionado sobre todo durante toda la noche, la mujer escogió sus palabras con cuidado. Sin decir palabra, Ikumi se levantó y salió de la habitación, dejando a Ichigo solo y sudando. El chico estaba sumamente nervioso. El silencio se estaba volviendo insoportable. Ya se imaginaba que provocaría la ira implacable de aquella mujer. Maldita sea, pensó con nerviosismo. Tiene que ser por el beso que vio ayer. Se estremeció al recordar la advertencia que Ikumi le había dado la noche que conoció a Bambi. Va a acabar conmigo, ¿verdad? Las botas de Ikumi le indicaron a Ichigo que había regresado. De camino a su escritorio, Ikumi llevaba algo envuelto en papel de seda. Dejó el objeto sobre la mesa antes de volver a sentarse, con la mirada fija en Ichigo. Sin embargo, él no vio la furia y el fuego que solía ver. En cambio, vio cansancio y dolor.
Estaba viendo a una madre que había sufrido toda una vida de tormento y se preparaba para afrontar más. Ichigo, dijo finalmente, rompiendo la tensión que se había acumulado en la habitación. Tengo algunas preguntas para ti. Y, tengo que decirte algunas cosas que necesitan explicación. Se recostó en su silla, respiró hondo antes de hablar de nuevo. Antes de empezar, no estás hablando con tu jefe. Soy tu madre. ¿Entiendes? Preguntó. Ichigo asintió, sabiendo que iba a ser una conversación seria. Ichigo se recostó en su silla, esperando la tortura que Ikumi le tenía preparada. Pero Ikumi siguió hablando. Ichigo, sé cosas que probablemente no crees que sé, le dijo entrecerrando los ojos. Cuando Ichigo la miró confundido, ella continuó, sé sobre los Shinigami. Esa sola declaración hizo que a Ichigo se le erizara el vello de la nuca. ¿Qué? Yo también sé de los Quincy. No mucho, solo lo que aprendí de mi exmarido. Ver la expresión de asombro en el rostro de Ichigo le indicó que había dado con la clave. Hice lo que vi ayer en el cementerio. Cuando Ichigo abrió la boca para hablar, ella levantó una mano para silenciarlo. Déjame terminar, exigió. Casi vi a mi Bambi, mi niña pequeña que creía perdida para siempre, morir ante mis propios ojos. Intenté salvarla, pero un campo de fuerza invisible me impidió alcanzarla. Y entonces, vi algo a través del campo de fuerza que la salvó. No pude ver qué era. Parecía borroso incluso después de que ya no sentía el campo de fuerza frente a mí, y parecía un fantasma. Estaba tan confundida por lo que estaba sucediendo, confesó, inclinando la cabeza hacia atrás al recordar aquella imagen espantosa de su hija al borde de la muerte. Cuando volvió a mirar a Ichigo, le dedicó una sonrisa cómplice. Imagínate mi sorpresa, sin embargo, cuando oí a Bambi llamar por tu nombre al fantasma que la había salvado. De repente, Ichigo supo que lo habían descubierto y se levantó de la silla, atónito. Ikumi finalmente había comprendido el secreto que le había ocultado. «Puedo explicarlo», exclamó antes de que Ikumi volviera a alzar la mano. «Aún no he terminado, Ichigo», le informó Ikumi con un tono que no admitía discusión. Esperó a que Ichigo volviera a sentarse para continuar. Escuché su conversación en esa colina. Escuché lo que ella hizo, tomó el objeto y lo desenvolvió. Y no puedo creer que mi esposo la haya hecho pasar por todo eso. Al desenrollar el objeto, Ikumi reveló una fotografía. Ichigo no pudo distinguir qué era, pero supo que era importante por la forma en que Ikumi la apretó contra su pecho, cerrando los ojos mientras una oleada de recuerdos de un tiempo lejano la invadía. Volviendo a mirar a Ichigo, colocó la foto sobre su escritorio. La noche que me trajiste a Bambi, oí cómo su padre se la llevó. Ichigo decidió que ese era un buen momento para hablar. Sí, pero dijo que no recordaba mucho de aquella época. Lo único que recordaba era haber oído ruidos abajo antes de que su padre la llevara al Vandenreich. Ikumi se recostó de nuevo en su silla y pensó en el día en que Bambi y su padre desaparecieron. Creo que tengo una buena idea de lo que oyó, le dijo al chico. Probablemente fue la discusión que tuve con mi exmarido. Sentado en su silla, Ichigo sabía que debía elegir sus palabras con cuidado. Estaba caminando por un campo minado y una palabra equivocada podría hacerlo volar por los aires. No tienes que decírmelo si no quieres, le dijo. Pero Ikumi negó con la cabeza. Gracias por ser comprensivo y sensible, Ichigo. Pero formas parte de esto, quieras o no. Tienes que saber lo que pasó ese día. El día en que mi estúpido exmarido se llevó a mi hijita. Hace 14 años. Dentro de la casa de los Unahilla se libraba una feroz batalla. Una joven Ikumi Unahilla miraba fijamente a su esposo, con quien llevaba casada 3 años, mientras ambos se encontraban en la sala. Por última vez. No quiero que se lleven a nuestra niña por quién sabe cuánto tiempo, gritó con dureza. Normalmente no gritaba cuando Bambieta estaba cerca, pero hoy tenía que imponerse. Frente a ella estaba su marido. Un hombre de cabello oscuro y desaliñado y ojos azules, la miraba con igual furia. Amaba a Ikumi, pero había momentos en que ella ponía a prueba su paciencia, y este era uno de ellos. Ikumi, si nuestra chica tiene las mismas habilidades que yo, entonces debe estar con su gente, insistió. Intentó razonar con su esposa, hacerla comprender su punto de vista. Pero Ikumi le devolvió la réplica. ¿Entonces no puedo ir con ella y apoyarla?
¿Por qué no puede quedarse aquí, donde está a salvo? O mejor aún, ¿por qué no te quedas tú con nosotros y la entrenas?, preguntó. El esposo de Ikumi, golpeando sus costados con las manos, echó la cabeza hacia atrás y gruñó exasperado. Deseaba poder hacerle comprender a Ikumi las consecuencias de alejar a Bambieta de su especie, del Bandenreich y de Iguach. No soy suficiente para ayudarla de verdad con sus dones. Necesita una mejor instrucción y no la encontrará aquí. No permitiré que se debilite. Ikumi se puso furiosa con esa última declaración. De todas las cosas que su marido podía decir para irritarla, esa era la que más. Débil, le espetó. ¿Te he oído bien? Agarró a su marido por el cuello y lo obligó a mirarlo fijamente a los ojos. No te atrevas a decirme eso a la cara otra vez. ¿Me oyes? Lo que tienes que entender es que no puedes decidir esto por ti mismo. Puedes ser su padre, pero yo soy su madre, le dijo con firmeza antes de soltarlo. Ikumi decidió tomarse un respiro, se dio la vuelta y se sentó en el sofá sin mirar a su marido. Él la miró, negando con la cabeza con incredulidad. ¿Por qué no lo entiende?, pensó. Esto es lo mejor para Bambi. Fue entonces cuando el marido de Ikumi oyó un ruido en el piso de arriba, procedente de la habitación de Bambieta. Vuelvo enseguida, le dijo a Ikumi, esperando que su esposa se tranquilizara mientras iba a ver a su hija. Ikumi se giró y lo vio marcharse antes de darse la vuelta de nuevo y resoplar. Lo que ella no sabía era que esa sería la última vez que volvería a ver a su marido. Y que ese era el momento en que pensaba que había perdido a su Bambi para siempre. Volvamos al presente. Después de eso, mi exmarido, como un cobarde, me traicionó y se llevó a Bambieta de casa. Al no oír nada de la habitación de Bambi, subí y descubrí que ya se habían ido. Ikumi cerró los ojos y luchó por contener las lágrimas. El horrible recuerdo de haber perdido a su marido y a su hija era desgarrador. Sentado en su silla, Ichigo escuchó la historia de Ikumi. Lo que el padre de Bambieta había hecho lo enfureció, pero también sabía que, de no ser por la lealtad ciega de aquel hombre, Bambieta no se habría librado de la Ausvalen de Iguach. Volvió la mirada a la foto sobre el escritorio de Ikumi y supo que, fuera lo que fuese, debía de ser especial para él. Mirar la foto sobre su escritorio ayudó a Ikumi a retomar el hilo de la conversación. Decidió ir al grano. Dime, Ichigo, ¿sientes algo por mi hija?, preguntó con tono serio y perspicaz. La ansiedad volvió a apoderarse de Ichigo, consciente de que la noche anterior había sido muy delicada. Pero no podía mentirle a Ikumi, del mismo modo que no podía mentirse a sí mismo. Sí, le dijo con semblante serio. Ella significa mucho para mí, admitió. Los dos se miraron fijamente por un instante, sin pestañear. Finalmente, Ikumi le sonrió a su empleado y se levantó de su asiento. De acuerdo, Ichigo. ¿Puedes salir con Bambi? Ichigo parpadeó sorprendido. ¿Así sin más?, preguntó. Así mismo, respondió Ikumi con un tono amable e inocente. Disculpen un momento. Necesito ir a buscar algo. Alejándose del escritorio, se dirigió a un armario. Ichigo se recostó en su silla y suspiró aliviado. Le preocupaba que Ikumi lo regañara después de su declaración. Al menos ya se calmó, pensó, justo antes de que Ikumi le dejara caer una enorme pila de papeles en el regazo. ¿Qué es todo esto? La mirada maliciosa de Ikumi asustó a Ichigo. Ninguna chica mía va a salir con alguien que no hace bien su trabajo. Además, sonrió con una malicia tan perversa que habría asustado a Kenpachi. Te advertí lo que pasaría si tocabas a mi Bambi, ¿recuerdas?, le dijo con un tono que le indicó a Ichigo que no discutiera. Levantándose de su asiento con la enorme pila de papeles, Ichigo refunfuñó mientras caminaba hacia la puerta con la ayuda de Ikumi. Prefería recibir una paliza antes que hacer papeleo tedioso. Al ver marcharse a su empleado, Ikumi no pudo evitar sonreír. Al principio estaba un poco enfadada, pero se alegró de que su hija hubiera encontrado a alguien tan bondadoso como Ichigo. Sabía que él jamás le faltaría el respeto a Bambieta. ¿Quién iba a pensar que ese holgazán acabaría siendo el galán de mi hija? Volvió la vista hacia la foto del escritorio y le sonrió una vez más antes de seguir a Ichigo al trabajo. La fotografía que Ikumi tanto apreciaba y que estaba sobre su escritorio era una vieja foto suya, en la que aparecía sosteniendo a su bebé en brazos durante un festival, las dos felices juntas.
Más tarde ese mismo día. Bambieta, vestida con pantalones cortos y una camisa blanca, dejó el lápiz. Uf, por fin terminé, dijo. Su madre le había dicho que se quedara en casa todo el día para recuperarse de su experiencia cercana a la muerte. Lo había pasado casi todo en su habitación, reflexionando sobre el día anterior. Decidida a hacer algo para romper la monotonía, sacó un diario que su madre le había regalado y empezó a escribir en él. No podía dejar de pensar en Ichigo. Sentía que el corazón le latía con fuerza con solo pensar en el adolescente, y las mejillas le ardían cada vez que recordaba el beso que se habían dado. Sabía que, de no ser por Ichigo, estaría muerta. Pero era algo más. Ichigo conocía su pasado, e incluso después de enterarse de todas las cosas horribles que había hecho en nombre de su rey, el Shinigami aún quería ser su amigo. O es un idiota, o es la persona más desinteresada del planeta, pensó. La chica sintió que Ichigo se acercaba a su habitación y su corazón dio un vuelco, la sangre le subió a la cara de nuevo cuando vio a Ichigo en el umbral. Hola, Bambieta. ¿Puedo pasar? Bambieta guardó el diario a toda prisa y asintió antes de percatarse del aspecto desaliñado de Ichigo. Vaya, te ves agotado. Ichigo parecía como si la madre de Bambi lo hubiera sometido a un trato muy duro, tenía los hombros caídos y una expresión cansada. Supongo que, como no estás muerto, a mamá le pareció bien que me besaras, ¿no? Sí, Ichigo le dedicó una sonrisa antes de que ambos se sentaran en la cama. Aunque supongo que decidió que agotarme trabajando era suficiente castigo. La risa de Bambieta llenó la habitación. Ichigo, el Shinigami sustituto que derrotó a Iwatch, ¿está agotado por un poco de trabajo duro? Si por trabajo duro te refieres a hacer 1000 millones de trabajos en un solo día antes de que se ponga el sol, entonces sí, me hizo trabajar duro. Miró a Bambieta y sonrió. ¿Cómo estás? Estoy bien. He estado descansando todo el día, le dijo Bambieta. Al verlo tan desaliñado, se le ocurrió una idea. Se recostó y le dio unas palmaditas en el regazo. Toma. Mamá se enojará, pero necesitas descansar. La idea de apoyar la cabeza en el regazo de una chica hizo que Ichigo se sonrojara, pero no lo dudó. Se recostó y apoyó la cabeza en el suave regazo de Bambieta, amortiguado por sus muslos. Bambieta acarició con ternura el cabello de Ichigo, queriendo agradecerle un poco todo lo que había hecho por ella hasta el momento. Cerrando los ojos, Ichigo no pudo evitar sonreír con satisfacción. Eran momentos como este los que le hacían creer en la bondad del corazón de Bambieta. Ver tanta ternura le recordaba que, debajo de la asesina psicópata, había una chica que anhelaba ser amada. Oye, Bambi. Sí. ¿Te gustaría? Ichigo abrió los ojos y miró a la chica de cabello oscuro. ¿Te gustaría salir conmigo mañana? Preguntó. El rubor en el rostro de Bambieta se intensificó. Me encantaría, dijo con una sonrisa. Miró el reloj y vio lo tarde que se estaba haciendo. Se dijo a sí misma que debía decirle a Ichigo que probablemente ya debería estar en casa, pero decidió esperar unos minutos más. Ella quería que el momento durara un poco más. Continuará. La vida de Bambieta como colegiala. La locura de Keigo. Bambieta preparó sus cosas para irse y se dispuso a marcharse. Otro día de colegio había terminado. Oyó unos pasos que se acercaban y se giró para ver a Keigo pasar. Hola, Bambi, preguntó el chico con torpeza. ¿Qué? Preguntó la Stranritter. No le caía muy bien Keigo, pero por el bien de Ichigo y Uryu lo toleraba. ¿Qué quieres? Me preguntaba si te gustaría salir el próximo sábado, preguntó Keigo, con la esperanza de que la bella Bambieta no tuviera novio. Bambieta se dio la vuelta y puso los ojos en blanco. No, gracias. Tengo planes para la semana que viene. No mentía del todo. Tenía pensado ir con su madre y su hermano a un festival. Pero aunque no fuera, no se dejaría ver con Keigo. Algo en él le resultaba desagradable. Rechazado como todas las veces anteriores que había invitado a salir a una chica, Keigo se desplomó. Alejándose derrotado, murmuró, esto es lo que me pasa por ir tras las marimachos. Tanto Ichigo como Tatsuki palidecieron al oír las palabras de Keigo.
Dirigieron la mirada a Bambieta, que estaba furiosa por el insulto de Keigo. ¿A quién llamas marimacho? Rugió Bambieta, abalanzándose sobre Keigo para estrangularlo antes de que Ichigo y Tatsuki la detuvieran. Cuidado. Te voy a arrancar la cabeza. Gritó, haciendo que Keigo cayera al suelo del susto. Por suerte, ya había ido al baño. Mientras Ichigo y Tatsuki se la llevaban a rastras, Uryu se acercó a él. Sabes, Keigo, a veces deberías callarte la boca. Sí, susurró Keigo. ¿Por qué todas las chicas guapas están locas? Este texto fue escrito en colaboración con Blizzard 20. Descargo de responsabilidad, no soy el propietario de Bleach. Capítulo 15. Unas semanas después. Instituto Karakura. Keigo y Misuiro estaban junto a sus casilleros, charlando antes de que comenzara el día. ¿Has visto a Ichigo últimamente?, preguntó Misuiro. Apoyado contra su taquilla, Keigo se encogió de hombros. En realidad no. Parece que se mantiene bastante ocupado, entre su trabajo con esa chica loca y su ya sabes qué, dijo, sin querer revelar abiertamente las obligaciones sobrenaturales de Ichigo. ¿Y tú? Lo vi ayer con Bambieta. Regresaban de una sala de juegos. Parecía que se lo habían pasado bien. ¿En serio? ¿Cómo es eso? ¿Acaso Ichigo salió de ahí después de ganar un oso de peluche gigante o algo así? No, fue Bambieta, afirmó Misuiro, recordando la enorme sonrisa en el rostro de la chica de cabello oscuro mientras abrazaba al enorme oso de peluche rosa. Parece muy feliz ahora que ha empezado a salir con Ichigo. Keigo se burló. Maldito afortunado. ¿No lo apruebas? Yo habría pensado que te habrías dado por vencido con Bambieta después de que casi te arranca la cabeza, señaló su amigo. Tal vez. Pero Ichigo tiene toda la suerte, suspiró Keigo. Bambi es tan guapa. También tiene mucho carácter. Es todo lo contrario a Orime. Misuiro también se recostó contra las taquillas. Creo que la mitad de la escuela está enamorada de Bambieta. Aún así, creo que hacen una linda pareja. Ichigo es muchas cosas, Misuiro. Pero ser linda no es una de ellas, señaló Keigo. Tal vez, Misuiro asintió. Pero hay que admitir que parecen una buena pareja. ¿Cómo es eso? Bueno, Ichigo parece estar más feliz. Y nunca antes había visto a Bambieta tan feliz. Keigo asintió a regañadientes. Tenía que admitir que últimamente veía mucho más la sonrisa de Ichigo. Supongo que sí. Prefiero a un Ichigo feliz que a uno sonriente, sin duda. Los dos vieron a Ichigo y Bambieta pasar por el pasillo hablando, de la mano. Keigo tuvo que admitir que sentía celos de Ichigo, pero claro, ¿quién más que Ichigo podría lidiar con alguien tan fogosa como Bambieta Unagilla? Más tarde esa noche. ¿Qué te parece? Preguntó Ichigo mientras él y su novia se dirigían a su casa para cenar. Había pasado la tarde trabajando con Ikumi y ayudando a Bambieta con sus estudios antes de invitarla a cenar a su casa con su familia. ¿Estás segura? Preguntó Bambieta, ajustándose el sombrero. Orime es tan extrovertida y él es, un poco rígido. Ichigo asintió. Sí, pero puedo ver que Uryu se preocupa por ella. Creo que deberías hablar con ella mientras yo hablo con Uryu. Bambieta se tocó la barbilla y lo pensó. Tienes razón. Quizás Orime pueda sacarlo de su escondite. Los dos llevaban un tiempo hablando de intentar convencer a Uryu para que saliera con Orime. Tanto Ichigo como Bambi se sentían muy mal por haberle causado tanto dolor a Orime, aunque ella les dijo que no culpaba a Bambi por haber sido quien conquistó a Ichigo. Del mismo modo, Ichigo era consciente del daño que le había hecho a Orime y quería que su amiga fuera feliz. ¿Qué sugieres? Preguntó Bambieta, deslizando su mano en la de Ichigo. Le gustaba estar con Ichigo. Se sentía mejor persona cuando estaba a su lado. ¿Por qué no hablas con Orime mañana mientras yo voy a hablar con Uryu? Podríamos invitarlos a una cita doble. Bambieta lo pensó y sonrió ante la idea. Claro.
¿Por qué no? Los dos doblaron una esquina y vieron la casa de Ichigo. ¿Qué está cocinando tu hermana hoy? Una receta de lasaña que encontró en internet. MMM. Quizás debería pedirle a Orihime una de sus recetas, sugirió Bambieta. Ichigo frunció el ceño. No. Simplemente, no. Sabía que a Bambieta le gustaba la extraña cocina de Orihime, pero él, por otro lado, no creía poder soportar semejantes brebajes todo el día, todos los días. Más tarde esa noche. Casa Kurosaki, sala de estar. Mientras avanzaba la noche, Ichigo y Bambieta se acurrucaban en el sofá, sus hermanas estaban en su habitación y su padre lavaba los platos. Sobre la mesa de centro yacía el sombrero de Bambieta. Aunque no era precisamente cariñosa, Bambieta encontraba paz en los brazos de Ichigo. Recostada sobre él, apoyó la cabeza en su hombro y lo abrazó con fuerza. Ichigo le sonrió con ternura a su novia, acariciándole el cabello oscuro. Se fijó en la cicatriz de su brazo y frunció el ceño, recordando cómo a veces le temblaba el brazo. ¿Cómo está tu brazo?, preguntó. Aún recostada sobre Ichigo, Bambieta le agarró el brazo y lo apretó, con el recuerdo de cuando lo perdió todavía fresco en su mente. Mejor. El temblor ha cesado casi por completo. Ichigo sabía del dolor del miembro fantasma de Bambi. Cuanto más salían, más se sinceraba con él. Estoy aquí para ti si te vuelve a doler. Bambieta tarareó satisfecha y cerró los ojos, dejando que el calor de Ichigo la invadiera, como si se deleitara con la luz de un sol ardiente. MMMHHH. Pensó en la cena que había tenido con la familia de Ichigo y en las cenas que había compartido con su madre y su hermano pequeño. Pensar que me perdí tantas cenas familiares durante tanto tiempo. Le tengo un poco de envidia. Sus pensamientos se dirigieron a su familia. Ahora deseaba haberle contado todo a su madre antes, sabiendo que Ikumi sabía más de lo que aparentaba. Se alegraba de que Kaoru no compartiera padre con ella, al menos se libraba de la carga de saber sobre los Quincy. Tanto ella como su madre decidieron no contarle a Kaoru sobre el verdadero origen de Bambieta ni sobre su padre, sabiendo que el niño no necesitaba saber que su hermana había muerto 2 veces luchando en una guerra. Sintiendo sueño, Bambieta se acomodó para estar más cómoda. Se acurrucó en los brazos de Ichigo, el calor de su aliento en su rostro la hizo sentir acalorada. Gracias por invitarme a cenar, Ichigo. De nada, Bambi, dijo Ichigo, contento de que Bambieta pareciera estar en paz. Desde que empezaron a salir y Bambieta le había abierto su corazón, Ichigo había notado que los arrebatos de ira descontrolada de la chica habían disminuido, salvo contadas excepciones. Se alegraba de que la chica hubiera encontrado la paz interior. Sentía el brazo entumecido por el peso de Bambi sobre él, pero no se movió ni un ápice, para no molestar a Bambieta. Mientras los dos seguían acurrucados en el sofá, 2 cabezas se asomaron por la esquina y los observaron. Yusu vio a su hermano sostener a la niña en sus brazos con una expresión de alegría. ¡Ay, qué lindos son! Karin sonrió con picardía mientras seguía observando a su hermana espiar a su hermano y a su novia. Vaya, Yusu, qué manera de comportarte como papá, bromeó. Pero es tan romántico. Insistió Yusu, esforzándose por no hacerse oír para no arruinar el momento de Ichigo. Mira qué felices están. Karin miró a su alrededor y se preguntó dónde estaría su padre, ya que no oía ningún ruido proveniente de la cocina. Su pregunta se resolvió cuando vio la cabeza de Isin asomarse por la puerta de la cocina, con la misma sonrisa que Yusu. De tal palo, tal astilla, Continuará. La vida de Bambieta como colegiala. Economía doméstica explosiva. Bambieta tarareaba mientras vertía un montón de bicarbonato de sodio en el tazón, escuchando las instrucciones de la profesora de economía doméstica. A su lado estaba su compañera de laboratorio, Orihime, quien miró a la Stanritter con preocupación. En lo que a cocina se refería, Bambieta no era precisamente una alumna ejemplar. ¿Estás segura de que deberías usar tanto bicarbonato de sodio?, preguntó. Claro que sí, dijo Bambieta, extendiendo la mano distraídamente hacia una botella de aceite. Sus dedos la rodearon y la abrió. Antes de que Orihime pudiera abrir la boca, la vertió en el cuenco. Listo. Ahora. Auge.
Todos se detuvieron y se quedaron mirando cuando el recipiente estalló, cubriendo la cara de Bambieta con una sustancia viscosa. Parpadeando, miró la botella que tenía en la mano y se dio cuenta de que había cogido vinagre. Creo que debería encargarme de los ingredientes a partir de ahora. Orime rió nerviosamente. Cubierta de una sustancia blanca y viscosa, Bambieta le entregó el cuenco a Orime en silencio. Estoy, de acuerdo. Ann, pido disculpas por lo ligero de este capítulo. Estoy pasando por algunos problemas en casa y no se me ocurría nada. En el próximo capítulo por fin llega la parte buena, guiño.